El exilio venezolano en los Estados Unidos ha denunciado que la administración de Nicolás Maduro pretende monopolizar la arepa de los venezolanos. Un nuevo ataque del gobierno de Maduro contra la empresa Polar. Los acusa de emprender una guerra económica contra el país. El gobierno buscaría con esto apropiarse de la distribución de varios de sus productos. Orlando Guerrero desde Miami tiene la información. Orlando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los venezolanos aquí en esta parte de los Estados Unidos dicen que como van las cosas en su país, la única forma que van a tener en el futuro para disfrutar una arepa venezolana es venir a un negocio como estos. La información que reciben a diario es que por lo menos la administración del presidente Nicolás Maduro estaría buscando la posibilidad de asumir la distribución total de la harina que se distribuye en el país bolivariano. De los ataques permanentes de la administración Maduro contra la empresa privada pudiera ni siquiera salvarse la tradicional arepa venezolana. El gobierno acusa a la empresa Polar, distribuidora de la harina de maíz precocida marca PAN, de aliarse con lo que ellos llaman mercenarios estadounidenses para desatar una guerra económica. Entonces el gobierno disminuye la producción y distribuye la capacidad de distribución y le echa la culpa a la única competencia que le queda, que es Polar, que además trabaja al tope de su capacidad, trabaja inclusive perdiendo cantidades de dinero importantes y siendo una compañía transnacional que tiene muchos intereses fuera de Venezuela y que pudiera haberse ido hace tiempo porque tendrían la capacidad para hacerlo. Hoy Polar distribuye casi el 30% de la harina que se consume en Venezuela. Funcionarios del gobierno han dejado entrever repetidamente la intención de asumir esa distribución, según ellos, para garantizar que el producto llegue a todo el país. No se puede culpar a quienes no son los culpables. El culpable es el gobierno. La tragedia es el gobierno es mal distribuidor, mal constructor, mal creador de alimentos. El gobierno es malo en todo. Lo único que no es malo es un proceso de corrupción galopante. Hoy Polar genera más de 30.000 empleos y produce más de 43 millones de kilos mensuales de harina. Sin embargo, su producción ya no se limita exclusivamente al territorio venezolano. Aquí en los Estados Unidos nos llegaba de Colombia, igual que en otros países del mundo. Ahora, recientemente, el año pasado abrieron una planta nueva de harina PAN en Houston, Texas. Entonces fue realmente en Houston, pero fue en el estado de Texas, donde nos está llegando hoy en día, digamos, la harina PAN, que es la que estamos utilizando para fabricar y hacer todas las arepas. Como están las cosas, dicen estos empresarios venezolanos, dentro de poco tiempo será más fácil conseguir su tradicional arepa en Colombia e incluso aquí en los Estados Unidos. Bueno, esperemos que no sea así, pero por los vientos que soplan, como decimos, esto pareciese que va encaminado hacia allá. Esperemos que no llegue y que el gobierno por lo menos tenga la conciencia, digamos, de no meter la pata más todavía en lo que ha metido con la industria y la empresa privada, en el caso de Industria Polar, que realmente se ha identificado y se sigue identificando con el pueblo venezolano con todos sus productos. Como ustedes ven, hay preocupación dentro de estos venezolanos residentes aquí en la ciudad de Miami. La empresa Polar, además de harina, produce en su país cerveza, atún y avena, entre otros productos. Esta es la información que se produce en esta parte del sur de la Florida. Soy Orlando Guerrero, regreso con ustedes. Buenas tardes y gracias, Orlando. También en Miami saludamos a Esteban Gervasi, asesor político. Una buena tarde y bienvenido a este programa. Buenas tardes, un placer. Rápidamente, ¿qué pasaría si el gobierno le pone la mano, en este caso a Empresas Polar, tomando en cuenta los datos que ya se ha cansado su presidente Lorenzo Mendoza de informarle al país lo que es la producción de esta empresa en todos los rubros y lo que corresponde en este caso a otras empresas que están en manos del gobierno? Según Mendoza, pues ha cumplido en todos los rubros, está produciendo al 100%, de hecho hace poco incrementó la producción de harina de maíz precocida, pues y sin embargo pareciera que hay la intención del gobierno de apoderarse de esta, la primera agroindustria del país. El único objetivo que tiene el régimen de Nicolás Maduro es el control social. Ellos saben que controlando el alimento tienen control sobre un pueblo que está desilusionado, está totalmente asqueado de la situación que está viviendo en Venezuela. El venezolano sufre diariamente largas colas para adquirir una dieta básica que se ve disminuida desde la crisis que empezó a crear el presidente Chávez a partir del 2010. Esto quiere decir que si ellos le ponen la mano a la red de distribución de alimentos Polar,
que no solo es refresco, cerveza y harina pan, sino es pasta, es arroz, es todos los elementos como aceite, mayonesa, mantequilla, ese tipo de cosas. El venezolano va a sufrir una vez más hambruna. El régimen hace esto solo para control social. Ellos no quieren meterle la mano a la producción porque lo único que sabe producir Maduro y el régimen de los Castro en Venezuela es hambre y miseria. Ellos lo que quieren es tener la redistribución, como han hecho con otras empresas en el pasado, para llevar esos alimentos que distribuyen personas, empresarios independientes, asociados a Polar, en sus propias rutas. Esto lo explico muy claro. Si Polar no distribuye alimentos, son socios a Polar, empresarios independientes que han creado esa ruta por muchos años, y esta ruta está en manos de microempresarios que han trabajado eso, y eso es lo que el gobierno le quiere meter mano. El gobierno no sabe sembrar maíz, el gobierno no sabe trabajar la tierra, no sabe cómo sembrar arroz, cómo levantarlo, no saben cómo producir la harina pan, no saben cómo hacer refresco. Ellos lo que quieren es seguir creando zozobra, seguir creando un terror, lo que llamo yo un terrorismo de Estado, para tener control sobre los ciudadanos y así tener un control político en la sociedad. Esto, hoy en la tarde Maduro aprobó un aumento del 30% del salario en un país donde se espera que este año cerremos con un 100% de inflación o mucho más. El 30% implica el sueldo venezolano hoy en la mañana era apenas 60 centavos de dólar al día. Eso es lo único que aumentó Maduro, fue a 77 centavos de dólar al día. El venezolano es uno de los pocos ciudadanos del mundo que vive con menos de $1 al día. Y esto es insostenible. Usted lo está diciendo claramente, señor Gervasi, que precisamente apoderarse de la red de distribución no tiene nada que ver con la producción. Estarían lejos de solucionar el problema que realmente enfrenta Venezuela. Ahora, ¿cuál es la recomendación en estos casos? Bueno, la recomendación es que Empresa Polar está haciendo lo que sabe hacer desde hace más de 70 años, que es producir bienestar, empleo, trabajo. Y como los regímenes totalitarios y sobre todo los regímenes de carácter comunista, que son castristas, lo que hacen es secuestrar la propiedad privada, secuestrar la producción. Eso es lo que trae miseria. Ahí vemos el caso de Cuba, que después de 56 años de un régimen totalitario que secuestró, no respetó la propiedad privada, y se hizo de toda esa propiedad y todas esas fábricas, esas producciones, las destruyó y las acabó. Y también no nos vayamos muy lejos. Todas las empresas que el ex presidente Chávez, el extinto presidente Chávez, disculpen, tomó, están todas en la ruina. Desde las empresas petroleras como PDVSA, la empresa del aluminio, la empresa del acero, las automotrices, las empresas de distribución de alimentos como Mercal, todas esas redes están en el suelo quebradas. Además de eso, suma la inseguridad, la infraestructura del país totalmente destruida. Entonces, no, la solución definitivamente es un cambio de gobierno, un cambio de autoridades. Maduro tiene el país en agua, dijo que iba a anunciar unas grandes medidas hoy económicas, y lo que hizo fue anunciar un aumento que no llega ni para llenarle la muela a los venezolanos. Aquí la solución es una solución política de grandes magnitudes, donde el pueblo venezolano entienda que si sigue gobernado por un régimen totalitario que no sabe administrar los bienes de los venezolanos, vamos a terminar peor que Cuba, que ya de hecho lo estamos. Señor Gervasi, usted habla de una estrategia por parte del régimen para tener el control de los ciudadanos. Y yo le pregunto, pues usted también hacía referencia en su exposición acerca de todas las empresas que en el pasado tomó Hugo Chávez y que hoy pues son prácticamente un cementerio, están desoladas, no producen absolutamente nada para el país y para exportar. Ahora, esta pues estrategia no le daría ningún resultado a Nicolás Maduro. Y los más perjudicados, no sé si usted me acompaña en esta opinión, vendrían siendo los trabajadores de Empresa Polar. Por supuesto, hoy
por supuesto. Hoy los trabajadores de Empresa Polar duermen con una gran angustia en su pecho, están totalmente a la zozobra de lo que puede ser el futuro de su familia, de su trabajo, de años, porque Empresa Polar, si algo tiene una empresa en Venezuela como Polar, es que le ha dado un beneficio a sus trabajadores por año. Es una empresa que cuida de sus empleados, cuida del ambiente laboral, es una empresa que cumple con todas las normas COVENIN, es una empresa de primer mundo y es una empresa que ha mantenido, en el fondo es un gran socio del régimen, porque si no tuvieran Empresas Polar, la gente ya en la calle estuviera en una rebelión civil, porque los venezolanos lo poco que comen de calidad, y esto hay que decirlo muy claro, lo poco que comen de calidad lo produce Empresa Polar, porque lo que importa el régimen a través de sus redes de PDVSA son comidas ya vencidas, productos obsoletos, que van los empleados estos de alto nivel, ministros, viceministros y directores de estas empresas de PDVSA, van en el exterior y compran cantidad de productos que están a punto de vencerse y cuando llegan a Venezuela ya están vencidos, y se lo distribuyen al pueblo venezolano, porque a ellos no les importa el hambre del pueblo venezolano, a ellos lo que les importa es llenar sus cuentas bancarias en paraísos fiscales. Hoy día el diputado Julio Montoya, que está en España, que es un diputado de la oposición, conversando conmigo esta mañana en un programa de radio, denunció que 3 viceministros que están en la red de distribución eléctrica en Venezuela tienen en cuenta en Andorra más de 4.200 millones de dólares. Y él está llevando las pruebas a Venezuela. Y a Julio Montoya, el día martes, la próxima semana, el oficialismo lo está acusando de traición a la patria por denunciar lo que es un acto de corrupción que nace en el corazón del chavismo. Entonces, definitivamente, la solución no hay otra que el cambio de los que están gobernando en el país. Y eso es un llamado a todos los venezolanos que nos están escuchando en este prestigioso programa, que no hay solución electoral, que nos están entrampando en el mismo camino que nos han entrampado desde el 2007, cuando Hugo Chávez sufrió la inmensa derrota, cuando cerró Radio Caracas y cuando quiso transformar la Constitución venezolana y el pueblo le dijo que no. Y desde ese momento tenemos trampa electoral y no hemos sido capaces de vencer esa trampa con votos. Entonces, tenemos que tomar conciencia que si no hay condiciones electorales, que si no hay condiciones, no hay igualdad de condiciones en ese proceso, no hay una fiscalización internacional, no tenemos el mismo número de representantes en el CNE de Venezuela, que es el Consejo Nacional Electoral, no podemos seguir prestándonos una farsa para seguir legitimando a un régimen que lo que viene es castrando y maltratando y sembrando hambre en el pueblo venezolano. No hay otra salida. En pantalla, Esteban Gervasi, asesor político. Quiero agradecer que haya dedicado estos minutos a la tarde de NTN 24.